Bueno, entonces, ¿qué sucede? El proceso de decisión de compra, como tal, usted lo miran, al ser proceso lleva etapas, ¿ok? Esas etapas hay que entenderlas muy bien, pues obviamente para sujetos y también para empresas, ¿no? Es muy diferente el comportamiento que puede haber en la decisión de compra, por ejemplo, el proceso que le puede llevar a una persona al que le lleva a una empresa. ¿Por qué lo digo así? Porque una empresa no es de carácter de decisión individual. Es más, incluso dentro de estos aspectos no va mucho la parte de los gustos y las preferencias, la verdad, ¿cierto? Sino de necesidades específicas en cuanto a la parte de la empresa como tal, de la organización. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, digamos, a niveles, por ejemplo, de volumen que pueda tener exactamente la compra, ¿ok? A los aspectos relacionados, por ejemplo, con el punto de entrega, aspectos relacionados, por ejemplo, al costo que tiene, ¿ok? De pronto a los procesos de calidad, ¿ok? Del producto, bien o servicio, aspectos relacionados obviamente a aquel valor agregado y diferenciación que se tiene, por ejemplo, en la propuesta de valor, ¿sí? Y sobre todo, pues a aquellas características que se cumplen en función, más que nada, de las políticas, en este caso, de abastecimiento que tenga la organización, ¿no? ¿Y por qué hablamos así? Porque eso, pues, de una u otra forma, ofrece, quiera o no, un esquema comportamental para todos los sujetos que trabajan dentro de la entidad. Me lo voy a explicar con un ejemplo. Si una empresa, dentro de sus políticas, por ejemplo, de abastecimiento, requiere que quien deba convertirse en proveedor de esa organización deba estar certificado mediante un tipo de normatividad, por ejemplo, diga usted una ISO 9001, una ISO 14000, una ISO 35000, y esa exigencia prioritaria para poderse convertir, digamos, en proveedor de la organización y entrar al banco de proveedores de la organización, pues esa es la forma de cómo se toma la decisión de compra dentro de esa entidad, ¿cierto? U organización. ¿Por qué? Porque la entidad, para poder hacer procesos de compra, va a exigir al proveedor que esté certificado, ¿ok? Entonces, miren que no es al ojo, sino es condicionamientos desde el punto de vista normativo, que de una u otra forma, pues la empresa emitirá, ¿no? ¿Para qué? Para que en este caso, bien sea, por ejemplo, el área de almacén, ¿ok? Que es la que de pronto puede hacer los pedidos, o bien sea del área funcional que necesita hacer los procesos de abastecimiento, pues tengan en cuenta esas normatividades. Entonces, hace referencia a las políticas, ¿no? De abastecimiento y de compras que tenga la organización. Entonces, no puede salirse de ello. El ejemplo más fácil lo podemos encontrar, por ejemplo, en la parte pública. Mire que la parte pública, los procesos obviamente de compra incluso deben tener, digamos, unos cronogramas, unas fechas específicas, unos procesos de carácter de legalización, dado que, por ejemplo, la empresa para poder comprar o la entidad organizacional en este caso, para poder adquirir cualquier producto, bien o servicio, saca de manera licitatoria al mercado para poder adquirir, ¿no? Productos, bienes y servicios, ¿listo? Entonces lo hace mediante una licitación y esas licitaciones son públicas, ¿ok? No es al ojo básicamente de las personas, más si tiene unas cuantías supremamente generosas en la parte de dinero. Entonces, ¿qué sucede? Pues esos procesos licitatorios demoran, ¿no? Y pues como de una u otra forma tendrán que recorrer ese proceso, pues obviamente esa decisión de compra no va a ser de la noche a la mañana, ¿correcto? El ejemplo es fácil. Necesitamos construir, digamos, en este caso, diga usted, por ejemplo, una escuela, un colegio, una carretera, un puente, qué sé yo, cualquier otra obra civil. Y resulta que, pues, como la alcaldía, en este caso, la gobernación, no tiene, pues, prácticamente la maquinaria, el equipo, el talento humano, aspectos relacionados desde el punto de vista logístico para poder desarrollar esa obra civil, pues lo contratará, ¿sí? Es más seguro que lo va a contratar una empresa prestadora de servicios o una empresa, en este caso, constructora, que de una u otra forma se ocupe de ello, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hará? Pues establecer exactamente los condicionamientos de la parte de la compra que va a realizar. ¿Listo? Entonces, estos componentes que de una u otra forma van a salir dentro de la parte licitatoria, pues se convertirán, digamos, como en los parámetros de evaluación, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a presentar los pliegos sobre los cuales básicamente se va a hacer la compra, ¿ok? Esos pliegos de licitación, pues, permitirá convocar a todos aquellos que tengan y que cumplan, digamos, con esos requisitos para poder contratar, en este caso, ¿cierto?, con el ente público y que se pueda desarrollar esa obra civil. Entonces, miren que es un proceso de toma de decisión de compra muy por fuera de lo normal, ¿no? Y dado que en estos campos, obviamente de la parte pública,
pues obviamente se deben hacer así. Cuando no se hagan, pues se iría en contraposición de la normatividad y esto llevaría, por ejemplo, a problemas de carácter organizacional, sobre todo en la parte de sanciones, obviamente, de tipo normativo, legal que pueda tener, digamos, el funcionario que tomó, digamos, una mala decisión en la parte de compra, saltándose las normatividades, ¿no? Entonces, ustedes miran, por ejemplo, o han de mirar noticias, diga usted en radio, televisión o prensa, por ejemplo, que se llama a procesos, en este caso de investigación, alcaldes, a secretarios, a gobernadores, incluso hasta presidentes, por efectos de haber hecho procesos de decisión de compra no muy bien llevados dentro de la parte pública. ¿Correcto? Entonces, ojo con ello, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. Otra cosa es comprar, pues obviamente desde la parte privada, que ya la decisión la toma la organización, pero también se debe a sus normativas internas, ¿no? ¿Ok? Quiero o no, por ejemplo, en este caso, si usted mira, digamos, tomemos en este concepto, por ejemplo, a cualquier tipo de negocio que usted encuentre en el mercado, diga usted, por ejemplo, una panadería que realiza pan, pues él establecerá, digamos, procesos, en este caso, de incorporación de políticas de compra, por ejemplo, en harina, ¿cierto? En grasas, de pronto en levaduras, de pronto en cualquier tipo de materia prima o insumo que necesite para la producción de pan. Entonces, él establecerá, por ejemplo, que debe unos condicionamientos en cuanto a precio, en cuanto a cantidades, en cuanto a calidades, en cuanto a servicios adicionales que pueda prestar, en este caso, el proveedor, y que en cierta manera ofrecen una ventaja, ¿no? En los procesos de compra. Bien, que ahí ya se debe básicamente aspectos desde el punto de vista normativo. Y cosas tan especiales, por ejemplo, la decisión de compra, saber de antemano si pues, el proveedor permite, digamos, por ejemplo, una compra de contado o de crédito. ¿Listo? Entonces, hay especificaciones en cuanto a ello. Salvo pues lo que sucede directamente desde el punto de vista personal, ¿no? En la parte personal ya cambia la situación, porque incluso en esto hay dos aspectos que desde lo que tiene que ver con el comportamiento, trabajan en la mente del individuo, ¿ok? Que ya son básicamente para el consumo propio y para la valoración de carácter individual, que tiene que ver con los gustos y las preferencias. Esto es necesariamente algo cualitativo. En este caso, por ejemplo, sí podemos probar y darle sentido a la compra que tenemos y con eso nos podemos llevar, digamos, un camino más largo, más corto, incluso aumentar una etapa o disminuirla en el proceso de compra. ¿Listo? Entonces, en el caso, por ejemplo, de una empresa de víveres y abarrotes, por ejemplo, si usted la pone, si pide, por ejemplo, bombobunes para vender y distribuirlos en tiendas, pues esta empresa de víveres y abarrotes no va a probar cada bombobun a ver si está con el sabor, el color, si tiene la textura, demás cosas previstas. No, a lo que le interesa es la cantidad de cajas de bombobun que le puede llegar para poder abastecer las tiendas que se encuentran básicamente a su disposición. En tanto, por ejemplo, la persona que compra un bombón, diga usted, ¿sí? Para consumirlo, él sí lo va a desempacar, lo va a probar, va a saber de antemano si el color rojo le sabe a fresa, si el color naranja le sabe a naranja, si el color uva le sabe a uva, ¿correcto? Si tiene, digamos, chicle interno, no tiene chicle interno, si cumple con las características básicamente de sabor, textura, diga usted, en este cuarto, de presentaciones y demás. Entonces es un proceso evaluativo completamente diferente, ¿no? ¿Ok? Para que lo tengamos en cuenta. Y también cambiará, pues, de la complejidad de la compra, ¿no? Entonces una cosa es comprar pan en la esquina y otra cosa es comprar un vehículo. ¿Listo? O comprar un apartamento, o tomar la decisión de comprar un servicio, por ejemplo, como el de formación, el que se están haciendo en este caso, de una carrera universitaria. Entonces, miren que esto lleva, ¿no? Un proceso de toma de decisión y como tal, pues hay que tenerlo en cuenta, ¿cierto? Y siempre es bueno recalcarlo porque con base en ello es lo que vamos a hacer el trabajo, pues en este caso de tipo evaluativo, terminado este proceso y este abordaje de estas temáticas. Bueno, entonces pasamos a la decisión de compra, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Como lo dice en este caso la presentación, ¿no? Es evidente que el proceso de compra se inicia mucho antes de la compra propiamente dicha. ¿Esto se da? Claro que sí. ¿Por qué? Porque cuando los procesos de compra prácticamente se realizan, en este caso para un sujeto individual, no lo vamos a tomar para la parte corporativa, pues invita, ¿no? A tener prácticamente conciencia de que ese proceso se va a realizar sí o no. ¿Ok? Me explico. Yo, por ejemplo, puedo tener muchas ganas de comprarme un vehículo última gama, la verdad. Muchas ganas. Pero simplemente va como esa iniciativa de carácter mental, ¿no? Pero en la evidencia real, ¿podría llegarlo a hacer? No.
¿sí? Porque de pronto no poseo los recursos, porque de pronto si los poseo, de pronto no puede ser lo más ideal para la parte de utilización del producto como tal. Pueden haber múltiples aspectos que tenga que hablar y nunca terminar de comprar, ¿listo? Entonces, ¿qué sucede? Uno comienza con base a ello porque en el mercado, ¿qué es lo que hay? Prácticamente en forma real, ¿no? Para ponerlo en contexto, en cuanto a la información que vota las empresas y con las cuales nosotros como consumidores tenemos contacto. Y es básicamente comunicación, información. ¿Cómo lo hacen? Mediante aspectos promocionales como la publicidad, por ejemplo. Entonces estamos bombardeados de mucha publicidad, ¿ok? Y muchas veces hay una publicidad bien hecha, bien realizada, la cual nos llama la atención y nos impacta de manera positiva. Nos hace centrarnos en ella y de pronto, si de una u otra forma, nos da como que la iniciativa o la motivación para poder, por lo menos en cierta manera, preguntar acerca de ese producto, ¿ok? ¿Esto pues hará entender que puedo llegar a comprarlo? No, pero sí por lo menos tengo el interés. ¿Esto le sirve mucho al marketing? Claro que sí, por una sencilla razón, porque el hecho de que se te despierte esa chispita dentro de tu cabeza, pues obviamente el hecho es darte el empujón para que sigas para adelante. Entonces el mercadeo utiliza esas herramientas de carácter investigativo para reconocer dentro de la mente humana, ¿cierto? Sobre todo en este caso, de aquel público objetivo al cual vamos dirigidos, que en este caso se va a llamar mercado, y que en cierta manera lo hemos estudiado para poder actuar en él con ese tipo de iniciantes, ¿no? ¿Ok? Que es la publicidad, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Pues aquí, como lo dice el slide, ¿no? El proceso de compra se inicia mucho antes de la compra propiamente dicha. Y eso pues hace entender que existe un camino que recorrer, ¿sí? Y es más, cuando una vez compro, pues incluso va posterior a ello, ¿cierto? Mucho después. ¿Y por qué pasa esto? Porque las personas, para poder hacer repetitiva el proceso de compra, es porque en cierta manera la empresa ha trabajado en cada uno de sus eslabones para poder hacer de antemano que usted tenga la facilidad de hacer ese acto de compra. Bueno, entonces hay que enfocarse en todos esos procesos de compra, no solo en la decisión de compra como tal, sino pues en lo que los consumidores pasan por cada una de estas etapas, ¿no? ¿Ok? Pues como yo les digo, una cosa es tener una compra netamente del día a día, ¿sí? Muy fácil de resolver incluso desde el punto de vista mental, en el cual no necesita procesos analíticos demasiado complicados, por ejemplo, como el hecho de saber de antemano qué pan compro, si pan de dulce, pan de sal, pues si son, digamos, 5,000 pesos de pan para llevar pan de desayuno, pues no van a necesitar una robustez, ¿no? ¿Ok? Para poder saber y tomar la decisión de compra. Es más, incluso la cuantía, pues hace entender que, digamos, los niveles de riesgo desde el punto de vista económico no son tan altos. Versus lo que pasaría, por ejemplo, si le pongo en sus manos comprar, por ejemplo, su primer vehículo, en este caso una motocicleta o un carro. Pues obviamente el proceso, en este caso, se va a alargar y tendrá pues obviamente que conllevar incluso esas etapas que estamos mirando ahí dentro de la diapositiva, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues al final de cuentas, el segundo ejemplo que ponemos en contexto, que es la compra de un vehículo, ya necesita obviamente un análisis completamente más robusto que el hecho de comprar pan en la esquina, ¿correcto? Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos 5 etapas en las cuales prácticamente el individuo se encuentra, ¿no? Pasando una por una de ellas, puede saltarse en algún momento alguna de ellas, dependiendo de las características de cómo se vaya a dar la compra. Por ejemplo, el hecho de ir a comprar pan, pues sencillamente estará en la primera etapa de reconocimiento de la necesidad y se dirigiría directamente a la decisión de compra. ¿Por qué? Porque es tan imperioso de pronto tener el pan tan rápido que usted no se va a tomar la decisión de buscar la información y evaluar las alternativas. Así de sencillo. Simplemente le compra pan y lo lleva a casa. Pasó. ¿Ok? Entonces puede haber ese salto, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso puede haber situaciones en las cuales la experiencia, como ya miramos el aprendizaje, en función de lo que usted ha actuado en el mercado, pues le permite ya, digamos, quitar esas 2 etapas previas a la partición de compra y simplemente pasar desde la necesidad a la compra efectiva. Así de fáciles, ¿no? Es lo que hace un niño, por ejemplo, cuando va a comprar, digamos, un dulce a una tienda. Él no va a preguntar por el dulce de la marca A, el dulce de la marca B, el dulce de la marca C, el dulce de la marca D. Llevarse esa información, por ejemplo, a la casa y determinar a ver qué marca es mejor para comprar el dulce que él quiere. No, no lo va a hacer, no lo va a hacer. Él va a ser demasiado reactiva y cuando le prestan, digamos, este tipo de facilidad en los puntos de venta,
Por ejemplo, decirle, listo, quiero una golosina, ¿qué tipo de golosina? Quiero una colombina, pues si esa colombina se la pasan, pues prácticamente quien toma la decisión de qué tipo de marca y qué tipo de colombina es, pues básicamente es el tendero más que el niño, por ejemplo, ¿sí? Entonces miren que estos aspectos que se tienen ahí desde el punto de vista de mercadotecnia se utilizan muy bien. ¿Y por qué es necesario entender bien ese camino que se tiene en el recorrido de la compra de consumo? Porque en cada una de esas etapas la empresa tiene que hacer un trabajo específico. ¿Listo? Esto se va a comunicar directamente entre la parte de lo que es el camino que recorre el consumidor en los procesos de compra con aquellas actividades de carácter de mercadeo que debe hacer la empresa para poder hacer que en cada etapa se trabaje algo para poder llevarlo hacia la propuesta de valor que tiene cada organización. ¿Correcto? Entonces, esto es un trabajo que se debe hacer y que de una u otra forma ese comportamiento de consumo pues nos permite determinar, ¿no? qué es lo que debemos trabajar. Entonces, ¿cómo lo miran? ¿Cierto? Ahí aparece el reconocimiento de la necesidad, búsqueda de información, evaluación de las alternativas, decisión de compra y comportamiento posterior a la compra. Entonces, este es el camino normal que se recorre. A se le conoce como el Buyer Journey, ¿cierto? O si quiere, pues en este caso, el camino de compra de un consumidor. Bueno, entonces, ¿para qué sirve esto? Simplemente que en cada una de esas etapas se reconoce muy bien la información y que en cada una de esas etapas la empresa puede hacer una acción en especial. Por ejemplo, yo puedo saber de antemano que existe la necesidad en el mercado, ¿ok? Por eso, en este caso, si como empresa me doy cuenta que alguien está buscando esa información, yo tener la facilidad de construir contenidos de forma muy bien elaborada para utilizar un canal que pueda llegar, por ejemplo, a esa persona que tiene ese tipo de necesidad y que sepa de antemano que yo soy una parte de esa solución, ¿sí? Que yo tengo el producto o el servicio que le puede solventar, digamos, ese tipo de beneficio, ¿no? En la parte de lo que es la compra como tal, ¿correcto? Entonces, miren que este proceso de reconocimiento de necesidad, pues obviamente entenderemos que es donde se presentan las necesidades de consumo y donde prácticamente cada una de las personas, entidades grupales, empresas o lo que sea, incluso hasta estados pueden obviamente presentarlo, ¿listo? Entonces, eso facilita mucho, bueno, para tenerlo en cuenta. O en la parte posterior al proceso de compra, como ustedes lo miran acá, el comportamiento, pues debemos hablar, ¿no? En esta situación con el cliente para poder hacer los procesos de acompañarlo, ¿no? En su proceso posterior a la decisión de compra. Esto hace entender que no lo dejamos solo, ¿ok? Y que es necesario recurrir, digamos, a canales para poder estar comunicando con él. ¿Ok? ¿Esto es donde podríamos obtener la información? Pues durante el proceso de compra que él tiene, ¿no? Por ejemplo, digamos en este caso, cuando tiene el reconocimiento de la necesidad y pasa al proceso de búsqueda de información, puede ir hasta nuestro lugar físico o virtual, que puede ser una página web, y solicitar, ¿no? Por ejemplo, información del producto. En este caso, si sabemos de antemano que en la parte física, por ejemplo, aparece el comercial ayudándole a atender, por ejemplo, a reconocer muy bien el producto que se requiere, a dar información sobre el producto en función de la necesidad que tiene, perfectamente yo puedo tomar los datos personales. En este caso, por ejemplo, un número de teléfono, puede ser una dirección electrónica, con el cual, pues obviamente, posterior a la compra, yo puedo comunicarme con él. Y si él no ha comprado, recordarle, ¿no? Que de pronto estamos dispuestos a atender cuando esa necesidad se encuentra nuevamente latente, ¿no? ¿Ok? Eso es un ejemplo. Y adicionalmente en esto aparece lo que es el servicio a lo largo de la cadena, ¿ok? Porque recuerden que las empresas, así sean generando productos o servicios, generan un servicio al cliente. Eso significa el enfoque hacia él, ayudarlo dentro de todo ese proceso. Es más, incluso si la empresa le ayuda en el proceso de toma de decisión de compra, mucho mejor, porque para él le evita un estrés, ¿no? Al consumidor, de ese tipo de estrés mental, en saber de antemano qué es bueno o qué es malo comprar de pronto dentro del mercado. Entonces, esos procesos ayudan, pero posterior a la compra, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Porque posterior a la compra, por ejemplo, cuando tú tienes dos alternativas, A y B, y resulta que escoges A sobre B, a veces te quedas pensando qué pasaría o qué pudiese haber pasado si compraba a B y no A, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues en este caso, para quitar como, entre comillas, ese tipo de vínculo que te quedó ensartado con la alternativa B, ¿sí? Pues obviamente la empresa que produjo el producto ahí por el cual tú elegiste, perfectamente te puede ayudar en tranquilizarte, ¿no? Y saber de antemano que fue tu mejor elección, por ejemplo.
¿ok? Ahí aparecen cosas como el servicio al cliente y la atención al cliente, ¿no? Para que lo tengamos en cuenta, ¿ok? Son aspectos muy importantes. Bueno, entonces, en ese contexto comenzamos con esto, con la primera etapa, el reconocimiento de la necesidad. Cuando uno reconoce una necesidad es porque prácticamente lo establece dentro del proceso mental como un problema que hay que solucionar. ¿Estamos? Un ejemplo, si yo tengo hambre, la solución es encontrar alimento para alimentarme. ¿Ok? ¿Qué tipo de alimento? Ah, pues eso dependerá de las características, por ejemplo, que ya miramos de manera previa. Por ejemplo, digamos, de mi estatus, de mi condicionamiento socioeconómico, de mis gustos y preferencias, que en cierta manera, pues obviamente me permiten hacer que con base en ellas, pues yo pueda sentirme satisfecho cuando compre, digamos, comida. ¿Ok? Entonces, una cosa es comprar, digamos, un bocado a duras penas con los recursos pocos que tengo y otra cosa es ir a comer, digamos, un plato gourmet dentro del mejor restaurante del mundo a un costo significativamente elevado. ¿Ok? Cambia, ¿no? Entonces, el reconocimiento de la necesidad se presenta siempre como un problema a solucionar. Ahí es la situación tan fácil para las empresas, que cuando reconocen que las personas, los clientes, en este caso corporativos o si quieren individuales, tienen esas necesidades, poder ellos elaborar una propuesta de valor que permita, ¿sí?, cumplir con la satisfacción de esa necesidad. ¿Sí? Nos convertimos en la solución. Pues no total, ¿no? Pero sí parcial. ¿Por qué? Porque llegar, digamos, a un cumplimiento pleno del gusto, la preferencia en cuanto a las expectativas siempre es difícil. ¿Ok? Yo les he dicho a ustedes que una cosa es lo que uno tiene en la mente como concepto, idea o imagen acerca de un producto o un servicio y otra cosa es la realidad. ¿Ok? Entonces muchas veces se colman, ¿no?, esas expectativas y cuando eso sucede, pues obviamente las personas vuelven y compran, ¿correcto? Pero entonces, ¿qué pasa con la necesidad? Pues obviamente es una carencia de algo. ¿Sí? Una necesidad es una carencia. O sea, me hace falta algo para estar tranquilo. ¿Ok? Según Maslow, pues esto tiene una pirámide, ¿no?, que va por diferentes niveles, pasando primero pues por el nivel más básico, donde están las necesidades de tipo fisiológico, y Maslow la recalca así porque son necesarias para la vida, ¿ok? El alimento, el vestido, la vivienda, ¿cierto? La parte sexual, que es la parte de reproductiva o conservación de la especie, aspectos que son importantísimos para el ser humano. Porque si no es capaz de satisfacer esa necesidad, pues imposible las de mayor nivel. Él afirma tajantemente que si una persona no es capaz de satisfacer una necesidad de base, pues imposible satisfacer las necesidades de arriba. Y esto es lógico entenderlo, ¿no? Una persona que ni siquiera ha comido, ¿cómo va a pensar en educación? Una persona que ni siquiera ha comido, ¿cómo va a pensar en un momento u otro en tener, digamos, un vehículo, por ejemplo, lujoso? Una persona que ni siquiera ha comido, que no tiene un bocado de comida, ¿cómo va a pensar de pronto en vivir, digamos, un paseo por las mejores playas del mundo? La verdad no le va a pasar por la cabeza, ¿ok? Por una sencilla razón, porque va a pensar comida antes que todo eso, ¿vale? Pero ¿qué sucede? Maslow lo afirma, ¿no? Dice, una vez establecido ya la parte de satisfacción de esa necesidad de base, pues va por la siguiente. ¿Por qué? Porque el ser humano básicamente es un organismo que en cierta manera va en crecimiento y que de una u otra forma pues busca, ¿no?, realizarse en otro tipo de aspectos, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Va por otras necesidades de mayor nivel. Entonces aparecen, después de las necesidades fisiológicas, aparecen las necesidades de seguridad. Entonces, cuando aparecen necesidades de seguridad, ¿qué es lo que busca ahí? Por ejemplo, en este caso, digamos, trabajo, salud, que son dos cosas que siempre se necesitan, porque el trabajo te da tranquilidad de saber de antemano que tienes un ingreso y con eso puedes comprar y adquirir, digamos, tus aspectos de carácter fisiológico que están en la base y que en cierta manera te tienen como tranquilo para seguir realizando tu vida, ¿no? En este caso también la salud, por ejemplo, para cuidar obviamente de tu bienestar y piensas en eso, por eso podrías pagar ahí perfectamente, digamos, por un tipo de medicina prepago, por de pronto la afiliación, digamos, a un sistema de seguridad en específico, etcétera, ¿no? ¿Ok? Ahora bien, si ya cumples con la función de poder satisfacer tus necesidades fisiológicas, luego subes a las necesidades de seguridad,
Una vez hechas esas etapas y te encuentras tranquilo, pasas al siguiente nivel. ¿Cuál? Las necesidades de afecto. Entonces necesitas unirte a un equipo de fútbol, necesitas estar con tus amigos, necesitas ir a la barra brava, necesitas meterte en algún tipo de grupo de oración, qué sé yo, ¿cierto? O estar más afín, digamos, desde el punto de vista, por ejemplo, una participación social en eventos, etcétera, ¿ok? Entonces, esa afinidad, el hecho de sentirse pues apegado a alguien, ¿ok? Eso es parte normal entre el ser humano porque somos seres sociales por naturaleza. Entonces, una cosa es estar en familia y otra cosa es estar con amigos. Y cuando estás con amigos, muchas veces necesitas, por ejemplo, recursos para hacer una serie de actividades que de pronto te satisfacen. ¿Ok? Pasear, aventurar, cosas por ese estilo. Entonces, si tienes obviamente la facilidad de poder contemplar ese tipo de aspectos, pues obviamente te sentirás satisfecho. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues ese reconocimiento de esa necesidad se presenta y tú tienes que encontrar, digamos, en este caso, algún tipo de satisfactor que te pueda llevar a contemplar esos campos. Por ejemplo, en este caso, tener, digamos, un dispositivo que te permita la comunicación con tus amigos y que puedes armar, digamos, un grupo de WhatsApp o puedes armar una red social entre ellos y puedes conversar, hablar, dialogar, intercambiar contenidos y hacer otro tipo de actividades adicionales. Podrías hacerlo así y eso pues te permitiría por lo menos estar tranquilo, ¿correcto? Pero siempre y cuando hayas satisfecho la parte fisiológica, la parte de seguridad y obviamente tener la posibilidad de satisfacer la parte de afecto, ¿no? ¿Ok? O de apego. ¿Listo? Cuando tienes bien esos tres niveles, pues vas por una siguiente, ¿cierto? Que tiene que ver con la parte de la realización personal, ¿sí? La autorrealización, que hablamos acerca de un slide en ellos, donde tú ya piensas, por ejemplo, en este caso, en querer estudiar un tipo de carrera en específico, con un tipo de presentación, quieres ser de pronto médico, quieres ser de pronto abogado, quieres ser de pronto algo en especial, o quieres ser, por ejemplo, un reconocido artista, qué sé yo. Entonces, eso proceso de autorrealización tiene muchos efectos y el mercado, pues obviamente te da la posibilidad de poderlo realizar. Entonces, en este caso, pues aparecen, digamos, satisfactores para poder contemplar ello, ¿no? Pero también se te va a presentar como una incógnita o un problema en tu cabeza. Entonces, las empresas que pueden detectar eso, pues te pueden ofertar, ¿no? Productos o servicios. Y por último, pues aparecen las de necesidades superiores, que son las de reconocimiento, ¿ok? Y que de una u otra forma, pues en este caso ya te hace, digamos, ser diferente a los demás. ¿Correcto? En este caso, por ejemplo, no solamente quiere ser de pronto médico, sino quiere ser el mejor neurólogo del país. Listo. Y en eso aparece, digamos, muchas propuestas de carácter educacional que en cierta manera, pues, encontrar, ¿no? O quiere ser el mejor profesional, por ejemplo, en parte de marketing y perfectamente pues, quieres ser reconocido de pronto a nivel general en el mundo como el mejor mercadólogo que pueda haber en este caso. Y por eso te dedicas a estudiar y incluso en la universidad es demasiado costoso. Entonces, este tipo de aspectos obviamente se presentan siempre como problema, ¿no? ¿Un problema para quién? Para el ser humano, porque el ser humano hasta que no lo sacia, pues obviamente no se siente tranquilo. Entonces, ese reconocimiento de necesidad siempre se da, ¿no? ¿Listo? Ahora, si bien, si lo pasamos en este caso a los clientes corporativos, también pasa lo mismo. Una empresa reconoce sus necesidades y con base en ello hace compras. Por ejemplo, reconoce las necesidades de que necesita personal para que puedan desarrollar una actividad. ¿Ok? Por tal hecho, contrata a esas personas y las va a buscar en el mercado. Una vez las contrate y las tenga dentro, se va a sentir tranquila la empresa. Tiene necesidades, por ejemplo, de tener insumos, materias primas o productos para la venta que necesita para su actividad económica. Pues tiene que buscar la manera de cómo encontrar esos productos, esas materias primas, esos insumos para poder realizar la actividad empresarial. ¿Correcto? Entonces se presentan de diferente nivel, pero esto tiene que ver ya desde el punto de vista corporativo con la parte normativa y la parte de las políticas institucionales con las cuales se hacen los procesos de decisión de compra para poder satisfacer, ¿no? Esas necesidades corporativas o grupales. Entonces miren que aquí es importante entender que siempre van a haber problemas para el ser humano en cuestiones, por ejemplo, de lo que tiene que ver con consumo. ¿Ok? Cualesquiera que sea. Y por tal hecho, pues hay necesidad de reconocer que esa es una información que para las empresas se presta como algo importante, dado que de ahí se toma, pues obviamente, muchos aspectos para poder construir, digamos, la propuesta de valor, bien sea en producto o en servicio. ¿Correcto? Entonces aquí, como dice la diapositiva, ¿no? El comprador reconoce un problema o una necesidad
reconoce. ¿Esto qué quiere decir? Que es consciente de ello. ¿Listo? Que no se da simplemente de la noche a la mañana, sino que de una u otra forma aparece y de lo cual básicamente prende, ¿no? En este caso la alarma para convertirse en el motivador. ¿Hacia qué? Hacia los procesos obviamente de compra. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Pues el reconocer ese problema o esa necesidad prácticamente lo hace consciente y ahí comienza el camino. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se puede dar ese iniciante o esa iniciativa o ese impulso, ¿no? A veces las empresas, que en este caso que están en el mercado, colaboran en ello. Vuelvo, insisto, digo, colocando en este caso, por ejemplo, motivadores para que eso se dé. La publicidad es una de ellas, ¿vale? Usted que, por ejemplo, en este caso, digamos, todos están tranquilos con su aparatico, pues, que utilizan para la comunicación, que se llama móvil o celular, ¿sí? Y que no necesitan cambiarlo, pero que resulta cuando aparece, por ejemplo, la última versión, por ejemplo, de la marca Apple, la última versión de la marca Samsung, la última versión de la marca Nokia, bueno, cualquiera, pues usted lo mira y como que le da, ¿no? Ese deseo de querer ir por él, ¿ok? ¿Por qué? Porque el que tiene, pues ya lo conoce, ya lo ha utilizado, y ya no le mira nada nuevo, pues quiere cambiar. Entonces aparece ese proceso de reconocimiento. Y si usted tiene el recurso, sí que más. ¿Por qué? Porque pues obviamente va a haber un motivador para disparar, ¿ok? Que esa necesidad de manera más latente, ¿vale? No duerme incluso la gente en ese concepto, ¿sí? Soñando que de pronto puede tener el computador, el celular, el vehículo, o bueno, o cualquier producto A o B, C, D, cualquiera que sea de ellos, que se desea, ¿no? Entonces, hay ese reconocimiento. Por eso, la necesidad puede ser provocada por estímulos internos cuando una de las necesidades normales de la persona, como hambre, sed, sexo, se eleva a niveles suficientes, tan altos que puede convertirse en un impulso. ¿Ok? Ahí el slide lo dice. Entonces, ¿por qué impulso? Pues el impulso simplemente es el empujoncito que falta dar para que tú comiences a meterte dentro de ese camino. ¿Ok? Entonces, ese paso te lo ayuda a hacer la empresa. ¿Y cómo lo ayuda? Pues reconociendo, haciendo estudios de mercado para poder empujar a la gente hacia eso. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿qué tal si yo en este momento, por ejemplo, publico, digamos, en una página, por ejemplo, de Facebook, en Marketplace, digamos, un teléfono iPhone que está entre 3 a 3,5 millones de pesos y lo publico en 800,000 pesos y le digo que es una promoción? Pues, todo el mundo se va a alocar exactamente a hacer pedidos y obviamente me van a llamar y me van a reventar el teléfono ya de manera inmediata. Eso significa, mire, un impulso. ¿Y cómo lo hice? Simplemente comunicando. ¿Correcto? ¿Y por qué lo reconozco así? Porque es de antemano, por ejemplo, que en este caso, ¿quién no desearía tener un teléfono iPhone, por ejemplo, de la última versión, ¿sí? A un costo como ese. Es más que lógico pensarlo, ¿sí? Pero pues ustedes entenderán que esto, estoy hablando de un ejemplo demasiado surrealista, ¿no? En la parte de la práctica, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues saber cómo construir esos contenidos, en este caso, por cualquier tipo de canal para poder estimular, ¿no? ¿A quién? Al consumidor, darles impacto sobre todo en sus sentidos, piensa la parte olfativa, gustativa, auditiva, visual, táctil, o la parte total corporal, ¿cierto? Para poder hacer que él sienta, vibre con razón a ello y que de una u otra forma tratar de llevarlo a que recorra ese camino, ¿no? Hasta la parte de convertir prácticamente en hecho la compra. ¿Listo? Entonces, miren que ese es el reconocimiento de la necesidad. O sea, el sujeto es consciente de ello, ¿listo? Y porque existió, digamos, algún tipo de impacto por algún estímulo dado en el entorno, generado por las empresas o generado por el entorno mismo, que hace que esto se dé. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo que está sucediendo en estos días. Miren que apenas acabaron de llegar, yo creo que para Nariño, muchas cantidades de vacunas, por ejemplo, para la parte de refuerzo. Miren cómo es las personas, por ejemplo, ¿sí? Hay algunos que no se quieren vacunar por X o Y situación, otros que de pronto se han vacunado, pero no quieren de pronto hacer la parte de refuerzo, y otros que quieren sí reforzarse, pero que en cierta manera no hay vacunas. Una vez estableció, por ejemplo, el comunicado de que existían vacunas, las colas que se armaron exactamente en cada uno de esos centros de vacunación que hay alrededor, por ejemplo, del departamento. ¿Y esto por qué? Por una sencilla razón, ¿no? Porque hay una necesidad latente y que las personas estaban todavía ahí conscientes acerca de esa necesidad para poderla contemplar y cubrir. Y como de una u otra forma
pues no tienen, digamos, en este caso, los recursos para poder comprarlo de manera directa, porque sería fácil, ¿cierto? Si esto se comprase, pero como no es así y hay que buscarlo, pues en la parte pública, entonces hay que esperar a que los traigan y que los pongan obviamente a oferta. Cuando esto sucede, ¿qué va a pasar? Pues va a haber, digamos, en este caso, muchas personas que en cierta manera van a hacer cola y van a llenar esos centros. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esa necesidad prácticamente es expresa y que de una otra forma, en este caso, el consumidor, que puede ser usted o yo, necesitamos para los procesos de cuidado. Entonces, aquí aparece, digamos, algo importante, ¿no? Que es prácticamente algo diferente al impulso o un motivador. Es simplemente la necesidad latente, incluso que estaba obviamente ahí en stand-by hasta que sucediera básicamente, en este caso, por ejemplo, un comunicado de la Secretaría publicado en redes sociales donde dice, ya hay vacunas, listo, la gente se disparó básicamente a la asistencia. Y estamos hablando prácticamente de lo público en un servicio, ¿correcto? Entonces, las empresas tienen que trabajar en ese sentido. Bueno, también para poder reconocer eso y poder poner, digamos, como en este caso, el anzuelo, ¿sí? O ese magneto para poder atraer. ¿Listo? Poder llamar la atención y decirle, hey, estamos acá, te podemos solucionar el problema y que, en cierta manera, él reconozca esa información, la procese y diga, listo, perfecto, voy para allá. Bueno, entonces, como dice aquí, ¿no? En este caso el slide, la necesidad también puede ser provocada por estímulos externos. ¿Listo? Ojo con ello. En esta etapa, ¿qué se debe? Pues hacer investigación. ¿De quién? Del consumidor. No vamos a poder saber si de antemano si él tiene necesidades o no si no investigamos. Esto métaselo en la cabeza ustedes como futuros profesionales dentro del área de la mercadotecnia. La investigación es parte crucial dentro del mercadeo. ¿Por qué? Porque quiera o no, tenemos que estar siempre al tanto de la información de cómo se está comportando y qué dinámica tienen los mercados. ¿Ok? Principalmente en el cual nosotros estamos, ¿ok? Como empresa. ¿Por qué situación? Porque si no lo hacemos, ojo, ¿no? El mercado mismo nos puede sacar de él, ¿vale? Y esto es lo que les pasó muchas veces a tantas empresas a nivel mundial. Por ejemplo, ¿por qué en este caso Kodak, por ejemplo, ya no es básicamente una marca muy reconocida en la parte del mercado en la cuestión de carácter, por ejemplo, de tipo fotográfico? ¿Ok? Porque pues prácticamente el desconocimiento, por ejemplo, de Kodak, de no reconocer cómo evolucionaba la industria de la fotografía y la parte fílmica, por ejemplo, a los niveles de carácter de las telecomunicaciones, la parte informática y demás, donde un chip vino a reemplazar, por ejemplo, digamos, una película fotográfica y una memoria básicamente de carácter electrónico vino a ser el respaldo básicamente de un cúmulo de fotografías que yo puedo llenar sin nunca poder, si acaso, terminar de llenar eso, pues me corresponde directamente saber de antemano si eso va a afectar o no a mi industria. ¿Okay? Y eso durmieron los laureles. Entonces le pasó a Kodak, le pasó a Fuji, le pasó de pronto a Konica, ¿no? ¿Listo? Para que lo tengamos. O a AGFA, que era pues una empresa que de una u otra forma también generaba ese tipo de películas o rollos fotográficos para cámaras mecánicas. Yo creo que de pronto, si acaso ustedes tendrán una de esas es como reliquia de pronto guardada porque la guardó su abuelo, su papá, de pronto ahí en el closet o en algún lugar, ¿no? O en alguna caja y cuando usted de pronto mira algo, busca algo, encuentra ahí y pregunta, ¿y esto de qué se trata? Por ejemplo, es una cámara fotográfica de pronto que va a encontrar. Hoy no necesita eso. Hoy no necesita eso. Su móvil le sirve como todo, como cámara fotográfica, como cámara fílmica. Necesita de un rollo o una película física para poder imprimir lo que en imágenes se encuentra en la vida real y poderlo poner en película. No, simplemente lo que hace es el acto de carácter electrónico del dispositivo, poder capturar exactamente esa imagen y dejarlo básicamente como información dentro de una memoria. ¿Listo? Y eso, pues si usted quiere exponerlo perfectamente es fácil, ¿no? Utiliza, digamos, en este caso, un canal de carácter electrónico que es una pantalla, ¿ok? Una terminal que todos lo conocen desde el punto de vista sistemático así, para poder y mostrar eso, ¿no? En ese terminal, ¿qué va a hacer? Usted perfectamente puede rotar toda la cantidad de fotografías que quiera, ¿cierto? Y puede ser tan infinitas que nunca puede terminar, obviamente, de verlas, ¿sí? Entonces puede comprarse incluso si quiere en este caso, un tipo de pantalla, un tipo de dispositivo para mirar perfectamente de carácter visual, ¿no? Las fotografías que tiene. ¿Listo? ¿Ok? Entonces hay retratos o portarretratos, por ejemplo, de carácter digital, que se les introduce básicamente la información y se pasan rotando, pues obviamente la imagen
todo el tiempo, sin ningún problema, ¿vale? Entonces, para las personas que en cierta manera no reconocen bien este tipo de información y no se dan cuenta, puede incluso eso llevar a que el negocio o la empresa salga del mercado, ¿no? Ojo con ello. ¿Listo? Por eso es necesario averiguar, ¿no? Esas necesidades y esos problemas que surgen y cómo podemos nosotros ser solución desde la parte empresarial para poder, obviamente, generar productos o servicios en ello, ¿no? Entonces, en esta parte es importante determinar qué nos causa. Debe haber básicamente, ¿cierto?, un detonante que cause básicamente esa necesidad. ¿Ok? Cuando se detecta eso, pues podemos actuar en ello, ¿no? Y cómo básicamente se llevan directamente al consumidor los productos básicamente de tipo particular. Entonces, cuando eso se realiza, pues estamos haciendo proceso de utilización del reconocimiento que tiene en este caso el consumidor de su necesidad, lo exterioriza como un problema, nosotros como empresa lo detectamos, trabajamos en base a ese problema y le ofrecemos una propuesta. Mire, ¿ok? Eso es lo importante. Entonces, con base en ello, podemos escuchar un poquito más acerca de esto en este siguiente video. Teoría de la motivación o pirámide de necesidades de Abraham Maslow. Abraham Maslow nació en Brooklyn, Nueva York, el 1 de abril de 1908 y falleció en Palo Alto, California, el 8 de junio de 1970. Fue un psicólogo estadounidense conocido como uno de los fundadores y principales exponentes de la psicología humanista, una corriente que se manifestaría como una serie de procesos de búsqueda de la autorrealización. El desarrollo teórico más conocido de Abraham Maslow es la pirámide de necesidades humanas o teoría de la motivación humana. Una teoría que busca explicar qué es lo que motiva a las personas, qué es lo que origina o mantiene a las personas en un comportamiento u otro. Esta teoría surgió en el año de 1943 y lo que hace Maslow es identificar y jerarquizar ordenadamente en forma de pirámide de 2 dimensiones, de acuerdo a su importancia de manera ascendente, las 5 necesidades importantes para la supervivencia y la capacidad de motivación en las personas, ya que según Maslow, las necesidades humanas tienen un orden particular. A medida que el hombre va satisfaciendo sus necesidades, surgen otras que cambian o modifican el comportamiento del mismo, considerando que solo cuando una necesidad está razonablemente satisfecha, se disparará una nueva necesidad. Dicho de otra manera, la idea básica que representa la pirámide de Maslow es que solo se atienden a las necesidades superiores cuando se han satisfecho las necesidades inferiores. Las 5 necesidades importantes para la supervivencia y la capacidad de las personas, según Maslow, son las necesidades fisiológicas, de seguridad, de afiliación, de reconocimiento y de autorrealización, siendo las necesidades fisiológicas las de más bajo nivel. Maslow también distingue estas necesidades en necesidades de déficit o primordiales, es decir, en esta clasificación se incluyen las necesidades fisiológicas de seguridad, de amor y pertenencia y de estima, y las necesidades de autorrealización las distingue como necesidades de desarrollo del ser. La diferencia distintiva entre una y otra se debe a que las necesidades de déficit se refieren a una carencia, mientras que las de desarrollo del ser hacen referencia al quehacer, a la razón del ser del individuo. Jerarquización de las necesidades humanas. En la base de la pirámide están las necesidades fisiológicas. Estas son de origen biológico, requeridos para el funcionamiento del cuerpo, que van ligados con el sentido de la supervivencia del ser humano. Por ejemplo, la necesidad de respirar, de beber agua, de dormir, de comer, de ir al baño, del sexo, pero no pensado como placer, sino pensado como un método para conservar la especie. Estas necesidades son las más básicas, ya que en el caso de no ser cubiertas, las demás dejan de ser relevantes. Seguido a estas necesidades, aparecen las necesidades de seguridad. Cuando las necesidades fisiológicas están en su gran parte satisfechas, surge un segundo escalón de necesidades que se orienta a asegurarse de que en el futuro esas necesidades básicas estarán cubiertas. Y esto hace referencia a que las personas buscan tener una estabilidad laboral, social y económica. Algunos ejemplos son tener un empleo, salud, seguridad física en la situación en la que estemos. Y esto conlleva a que nos comportemos de una forma o nos comportemos de otra.
Después vienen las necesidades de amor, afecto y pertenencia. Cuando las necesidades anteriores están medianamente satisfechas, la siguiente clase de necesidades contiene el amor, el afecto y la pertenencia o afiliación a un cierto grupo social y buscan superar los sentimientos de soledad y alienación. Estas necesidades se presentan continuamente en la vida diaria, cuando el ser humano muestra deseos de casarse, de tener una familia, de ser parte de una comunidad, ser miembro de una iglesia o asistir a un club social. En este nivel, el ser humano busca sentirse amado por su familia, por sus amigos, por sus hijos, o por lo menos sentirse como parte importante de un grupo. Necesidades de estima. Cuando las tres primeras necesidades están medianamente satisfechas, surgen las necesidades de estima que refieren a la autoestima, el reconocimiento hacia la persona, el logro particular y el respeto hacia los demás. Al satisfacer estas necesidades, las personas tienden a sentirse seguras de sí mismas y valiosas dentro de una sociedad. Cuando estas necesidades no son satisfechas, las personas se sienten inferiores y sin valor. En este nivel, Maslow propuso dos necesidades de estima, una inferior que incluye el respeto de los demás, la necesidad de estatus, la fama, la gloria, el reconocimiento, la reputación y dignidad, y otra, la superior, que determina la necesidad de respeto de sí mismo, incluyendo sentimientos como la confianza, la competencia, el logro, la maestría, la independencia y la libertad. Por último, están las necesidades de autorrealización, son las más elevadas encontrándose en la cima de la jerarquía. Estas responden a la necesidad de una persona para ser y hacer lo que la persona nació para hacer, es decir, es hacer lo que te pusieron a hacer en este planeta. Ejemplo, un músico debe crear música, un artista debe pintar obras y un poeta debe escribir si quiere ser en última instancia feliz. Y esta sería la pirámide de necesidades humanas. Sin embargo, según Maslow, únicamente aquellas necesidades no satisfechas generan una alteración en la conducta, ya que una necesidad suplida no genera por sí mismo ningún efecto. Por ejemplo, vamos a suponer que una persona siente hambre. Esta necesidad genera una conducta, la de ir a buscar un alimento para satisfacer esta necesidad. Sin embargo, una vez satisfecha esta necesidad, esta no va a generar ningún efecto. Otro principio fundamental de su teoría es el que sugiere que las únicas necesidades que nacen con el individuo son las de la base, las necesidades fisiológicas, y las demás surgen a partir de estas necesidades una vez que ya han sido suplidas. ¿Y qué relación tiene esta teoría de las necesidades humanas en la empresa? Pues bien, los gerentes utilizan la pirámide de Maslow para identificar las necesidades de su personal y ayudarlos a sentirse realizados, ya sea dándoles un proyecto personal, un ascenso o arreglos para que trabaje de forma flexible, de manera tal que puedan seguir sus intereses fuera del lugar de trabajo, lo que permitirá aumentar la productividad. Para explicar mejor esta relación, a continuación se muestra una pirámide de necesidades, caso hipotético en una empresa, donde el objetivo es identificar cuáles son esas necesidades del personal y así ayudarlos a sentirse realizados. Esta pirámide, en la base, en las necesidades fisiológicas, la empresa identifica que para mantener a su personal motivado debe cubrir la necesidad de salario y de brindar un ambiente de trabajo decente. En el segundo nivel, en las necesidades de seguridad, se deben de tener unas condiciones de trabajo seguras y además brindar una estabilidad laboral. En el nivel 3, en las necesidades de afiliación, se debe crear una buena atmósfera de trabajo y una supervisión amigable, un buen trato con el personal. En las necesidades de reconocimiento, es importante dar un cargo con un título rimbombante. También es importante el reconocimiento de los logros, como por ejemplo el mejor empleado del mes, y estrategias por este estilo. En el último nivel, en las necesidades de autorrealización, muchas empresas buscan oportunidades para la creatividad y el crecimiento personal o la promoción del empleado. Es muy sabido hoy en día que algunas empresas ayudan o motivan a su personal para que estos continúen sus estudios, dándoles una bonificación, ayudándoles con el costo de la carrera. En fin, la teoría de Maslow es una de las herramientas que más se utiliza en la identificación de necesidades de las personas o del personal en las empresas. Esta teoría tiene sus críticas y puntos en contra, pero en la búsqueda de ser mejor se propone una visión a la cual todos podemos acceder, ya que no es a través de las posesiones materiales que se alcanza el máximo nivel, sino a través de la autorreflexión y profundizar en uno mismo.
Maslow simplemente nos da una pauta para ser mejores personas y trascender a las necesidades más básicas. Muchas gracias. Bueno, jóvenes, entonces, miren que jamás va a estar de más durante toda su carrera que siempre tengan en cuenta esta pirámide, ¿ok? Dado que va a ser el punto focal sobre el cual hay que trabajar por parte organizacional para poder identificar no solamente al cliente externo, sino al cliente externo, al que consume de manera interna y al que consume de manera externa. Recuerden ustedes que las organizaciones como tal están compuestas también por seres humanos. Se convierte, digamos, como en aquel grupo social que por intereses desde el punto de vista laboral se conectan unos entre otros para poder hacer un propósito específico en cuanto a una organización y poder ir hacia la parte, obviamente, de los objetivos de esas organizaciones, ¿correcto? Entonces uno espera tener, digamos, un buen sentido de vida dentro del trabajo. Es más, incluso dentro del trabajo mismo, ustedes entenderán, por ejemplo, que se hace mucho de la vida diaria que tienen los sujetos y con función de ese entorno, pues obviamente también habrá unos comportamientos específicos, ¿correcto? Entonces, no sería malo pensar en este caso que en cuanto a lo que tiene que ver con el comportamiento del consumo, ese grupo de influencia que es la parte corporativa puede también afectar los comportamientos de consumo que tiene cada uno de sus miembros. ¿Listo? Recuerden ustedes que habíamos hablado acerca de ese tipo de influencias y es normal entender que en función de ese tipo de conectividad que se tiene dentro de la organización, también pues obviamente va a haber afección, ¿no? De la parte comportamental. Entonces, ¿qué pasa con la pirámide de Maslow? Pues entendemos que esto es un requisito fundamental para entender, obviamente, en este caso, la parte comportamental y por qué lo tomamos a él y por qué dentro de la mercadotecnia se toma mucho a este autor. Sencillamente porque la psicología, que es la rama en el cual estaba dedicado, pues hace entender el análisis mental, ¿no? Que tienen los sujetos y con base en ello, pues hace sus postulados, ¿correcto? Entendemos muy bien que esa caja negra que tenemos prácticamente ahí entre la parte de ese encierro de, pues, de la parte craneal, que es el cerebro, pues genera, digamos, unos tipos de conectividades con todos los órganos corporales que al momento de receptar toda esa información que se trae del entorno, pues puede generar, digamos, una serie de aspectos comportamentales que desde la parte, por ejemplo, en el caso del consumo, pues, se pueden dar en un sujeto, ¿no? Entonces, miren que en este caso es interesante porque viene la psicología a apoyar, digamos, muchos aspectos desde el punto de vista del desarrollo empresarial, no solamente desde el punto de vista comportamental, fisiológico, sino también comportamental en el proceso de utilización de ese tipo de elementos para poder obviamente enfocar, ¿no? Los aspectos de estudio de la compra, ¿ok? Por eso aquí se habla de la psicología del consumidor, ¿ok? De la psicología en el consumo. ¿Qué tanto desde el punto de vista mental se corresponde a las decisiones de la parte de compra de los sujetos? Entonces, miren, esta es la parte importante, ¿no? Y es que todos tenemos prácticamente una necesidad. ¿Listo? Hay algunas necesidades completamente ya explícitas, dadas ahí, ¿ok? Que se van a dar al diario, por ejemplo, comer todos los días usted va a tener que hacerlo. El hecho de que usted no se alimente, por ejemplo, por 1 o 2 días, pues el cuerpo demostrará, digamos, ese tipo de falencias que usted puede pasar por efectos de no consumo, por ejemplo, alimenticio, ¿sí? Sabemos de antemano que esto es algo necesario y por tal hecho, pues se debe tener en cuenta, ¿no? Entonces, en este caso, cuando uno no tiene la posibilidad de consumir alimento, pues sufre, ¿listo? Y el tener hambre, pues obviamente es algo complicado, ¿vale? Entonces, incluso puede llevar, digamos, a desórdenes desde el punto de vista de comportamental en el ser humano, ¿ok? Dado que puede llevarlo, digamos, a hacer un tipo de actividades que en cierta manera no son deseables desde el punto de vista racional, ¿ok? Por ejemplo, el hecho de no tener la forma de cómo adquirir alimento limpio, preparado, pues te puede llevar a comer, digamos, por ejemplo, alimento de la basura, por ejemplo, ¿sí? De lo que botan los demás y que puede estar en proceso de descomposición. Usted se ha mirado de pronto noticias en ese sentido, ¿cierto? De gente que vive en los basureros y que, o que gente que recolecta pues ese tipo de comidas para poderse alimentar, ¿no? ¿Ok? Entonces miren que estas son cosas desde el punto de vista de la necesidad y que pueden estudiar. Entonces, si lo llevamos un poquito más complejo, a los procesos obviamente de inserción dentro del mercado, por algo pues se crean los restaurantes, ¿no? ¿Okay? Los restaurantes vienen a solventar esa parte importante de ofertar, en este caso, mediante un servicio complejo,
¿sí? La parte de alimentación. ¿Ok? Bien sea que usted asista al lugar físico o que se le pueda llevar directamente a su domicilio y que de una u otra forma busca satisfacer esa necesidad básica o fisiológica. ¿Ok? Pero vuelvo, insisto, no es lo mismo comer, por ejemplo, un bocado para satisfacer la necesidad de hambre que comer el mejor caviar del mundo por el cual se tenga que pagar mucha cantidad, obviamente, de pesos, ¿no? Para poder hacerlo, ¿correcto? Entonces, miren que aquí pues el que genera el caviar es porque en cierta manera hay gente que tiene la posibilidad de consumirlo en ese sentido y a ese precio, ¿ok? Que no va a ser exactamente el target de las personas que no tienen los ingresos para poder hacerlo. Entonces esto ofrece un proceso de segmentación que facilita mucho poder trabajar, ¿no? En las actividades corporativas en cuanto al mix de mercado para poder llegar, digamos, con una propuesta de valor suficiente y atractiva, ¿no? Al consumidor, ¿vale? Entonces tenemos ahí el reconocimiento de la necesidad. ¿Sí? Cuando él básicamente es consciente de que hay algo que debe prácticamente satisfacer. ¿Ok? Aquí hay otros postulantes diferentes a Maslow, ¿no? Aparece Manfred Max Neef, por ejemplo, ¿cierto? En sus publicaciones, que es otro que habla acerca, por ejemplo, de las necesidades humanas, y entre ellos habla acerca de los satisfactores como tal, ¿no? ¿Ok? Entonces, lo que el ser humano busca es satisfacer su necesidad y bajo ello en la economía se crean satisfactores, más no productos y servicios, ¿no? Y ese es un esquema y una teoría muy especializada en razón de que un satisfactor pues obviamente debe contemplar cosas muy diferentes a un producto normal, ¿sí? Entonces aquí el ejemplo lo estamos dando. Entonces una cosa es comer, digamos, algo cotidiano y otra cosa es comer algo muy especializado dado básicamente por un tipo de restaurante de alto gourmet, por ejemplo. Es un ejemplo, ¿ok? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces aparece la primera etapa, reconocimiento de la necesidad. Luego viene de reconocer la necesidad, dependiendo de las características de esa necesidad que se estén dando. Ustedes ya miraron la jerarquía y por eso era importante, ¿ok? De saber y establecer la búsqueda de información. Ojo con el ejemplo que voy a dar, ¿no? Por ejemplo, para una persona que no tiene recursos económicos, que vive en la calle, que no tiene que comer, que con el volcado que le den, pues obviamente se encuentra más que satisfecho, pues no va a buscar información a ver si es que el quien se lo está regalando, dando, proveyendo, o en el lugar donde lo encuentra, es apto o no es apto. Si cumple con los condicionamientos o no cumple con los condicionamientos, si tiene el precio o no, en eso no le va a interesar. ¿Listo? Aquí estamos hablando del acto básicamente de compra de acuerdo a las decisiones que tiene el poder básicamente de compra en un sujeto que se llama consumidor. ¿Ok? Y que de una u otra forma se convierte en cliente. Me explico. ¿Por qué hablamos de cliente y de consumidor de manera diferente? Porque a veces el que consume no es el cliente como tal. Bueno, entonces el cliente consumidor es el que hace básicamente la decisión de compra como tal, porque es el que decide dónde, cuándo, cómo, con qué, para qué, ¿cierto? Y en qué cantidad obviamente desea hacer su compra. ¿Listo? Entonces tiene un poder de toma de decisión en ello. Y con base en eso, pues entenderá que puede implicar procesos de completa satisfacción, de mediana satisfacción o de nula satisfacción, por ejemplo. ¿Ok? Entonces miren que en esta parte es importantísimo entender esto, ¿no? Entonces, esquemas, ¿ok? Para poderlo trabajar. Entonces, ¿qué sucede? Es normal entender que una vez aparezca la necesidad, pues lo no más normal es que si es complejo el proceso de compra, se necesite información para tomar una buena decisión. Esto tiene que ser un hábito común para todas las personas, así como también para todas las empresas. Tomar decisiones sin información es algo complejo porque de cierta manera puede suceder que se convierta en otro problema más antes que en una solución. ¿Correcto? Entonces, ¿qué sucede? En este caso, el consumidor está interesado, podría buscar más o menos información al respecto. Por ejemplo, el ir a comprar pan a la esquina para tomar, digamos, café en horas de la tarde, como puede suceder casi ya cercanas a las 4, pues de la tarde que tenemos, perfectamente no implica, digamos, niveles de buscar información demasiado relevante, ¿no? Es más, bueno, insisto, por características de aprendizaje puede suceder que está enseñado a comprar en un lugar en específico y que siempre compra la cantidad que va a consumir. Entonces, no necesita mucha información para ello, ¿no? Pero entonces, ¿qué va a suceder? Existirán otro tipo de compras que sí lo necesitan o lo requieren. ¿Ok? Entonces, aquí el slide lo dice, ¿no? Si el impulso del consumidor es fuerte y hay un producto que satisface pues, y que está cerca, es probable que el consumidor lo compre en ese momento. ¿Esto qué quiere decir? Que ya es de suprema necesidad.
Eh, Cosas, por ejemplo, que pueden pasar, por ejemplo, en la cuestión de la alimentación, en las cuestiones, por ejemplo, de necesidades básicas que el ser humano necesita para subsistencia. No puede pensar mucho en ello. Entonces, necesitas comer, pues compras lo que te aparece, obviamente, de manera rápida, ¿no? Esto te evita, digamos, que corras, obviamente, el proceso analítico de buscar, digamos, en un proveedor, otro proveedor, sino, pues, obviamente, consumes en el mismo. Un ejemplo fácil es cuando, por ejemplo, digamos, tú vas de viaje y resulta que vas en un trayecto largo y de pronto tienes que, en este caso, almorzar, comer o desayunar en algún lugar específico. Y resulta pues que en el trayecto y en la carretera casi nada está abierto. Entonces va a llegar obviamente a un lugar determinado donde tengas que de pronto mirar que sucede que hay una tienda abierta, pues paras ahí y consumes lo que sea de manera rápida. Entonces no necesitas analizar tanto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues al final de cuentas, el consumidor, si tienes alternativa de poder hacerlo, pues lo hace, ¿no? Entonces, aquí les da y lo dice. Si no, el consumidor podría guardar la necesidad en su memoria y realizar una búsqueda de información relacionada con la necesidad. Tomemos aquí el ejemplo de comprar, por ejemplo, un vehículo, de comprar un apartamento o de tomar la decisión de estudiar una carrera. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues al final de cuentas, ¿sí? El tener que buscar esta información implica, digamos, un tiempo, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque habrá que tener en cuenta que de acuerdo a ese tiempo que se le dedique en la búsqueda de información, pues lo más lógico va a ser exactamente la mejor toma de decisión, para que cuando tú evalúes ese proceso de compra, pues te encuentres tranquilo, ¿no? Y no te invite de pronto al arrepentimiento que en cierta manera no contempla aspectos de cubrimiento de tus exigencias como consumidor, ¿vale? Entonces, los consumidores pueden obtener información a partir de qué fuentes, ¿sí? De muchas. Por ejemplo, una de las fuentes importantes dentro de la parte de la decisión de compra tiene que ver con fuentes personales. Y en esto aparece exactamente el grupo de relación muy afín al sujeto, en este caso la familia, amigos, vecinos, conocidos, que le permitan colaborar en ese proceso de la información como tal. ¿Por qué lo hace así? Por una sencilla razón, porque va a tener más confianza en la información, dado que no se va a tener que dar el trabajo de saber de antemano si esa información es verídica o no. ¿Correcto? Entonces, ¿qué va a suceder? Pues obviamente estos grupos, de una u otra forma, le darán referentes acerca de lo que básicamente necesita como conocimiento para poder hacerlo, ¿no? Otro puede venir desde la parte publicitaria, por ejemplo, ¿sí? Dada por las empresas, ¿ok? Que son fuentes netamente comerciales. En esta parte, incluso desde el punto de vista de la comunicación desarrollada por las organizaciones, aparecen, por ejemplo, la fuerza de ventas, que pueden ser en este caso vendedores, ¿no? ¿Ok? O algún tipo de, por ejemplo, en este caso de elementos escritos, ¿cierto? Por ejemplo, que pueden ser volantes, ¿ok? O pueden ser algún tipo de boletines informativos que en cierta manera te pueden ayudar, ¿no? ¿Ok? Entonces, en este caso, aparecen, digamos, algún tipo de información empaquetada o de exhibición que te puede facilitar ese proceso de obtención de información, ¿no? Un ejemplo de esto, un restaurante. Tú sin necesidad de consumir, por ejemplo, puedes entrar y mirar la carta, ¿ok? Es más, incluso hoy tan fácil es que con tu móvil, por ejemplo, puedes escanear el código QR, tienes la carta obviamente de información en cuanto a los platos, y si miras que en ese contenido perfectamente no está algo que te agrade, tú sales sin necesidad de consumir. Información constante al momento, ¿no? ¿Ok? También puedes tener información de tipo público, ¿ok? Mediante los medios de comunicación masiva. Entre eso incluimos la parte del Internet, ¿no? ¿Ok? Las famosas redes sociales, por ejemplo, son, digamos, unos canales muy buenos dentro de los cuales puedes conseguir mucha información. Incluso si no está publicada, la puedes obtener. ¿Por qué? Porque puedes hacer la consulta de manera directa en grupos especializados en cuanto a esos productos o esos servicios que están en el mercado y que te pueden dar, digamos, como un direccionamiento para una buena toma de decisión. ¿Listo? Se pueden hacer. Bueno, entonces hay cosas que está publicada y hay cosas que no. Entonces, esa comunicación que se da por medios de comunicación masiva o organizacional, pues permite y ayuda a los consumidores, ¿no? A hacer el proceso de clasificación, ¿ok? O incluso también puede ser de fuentes netamente empíricas, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, del aprendizaje, cuando uno ha tenido contacto con un producto igual o similar o un servicio igual o similar al que de pronto se está queriendo evaluar, ¿no? ¿Ok? Entonces, un ejemplo, tú necesitas comprar un vehículo y resulta que ya tienes el dinero. Entonces, te puedes dar idea perfectamente de cómo puede tomar una buena decisión en función de ello, porque alguna vez tú fuiste, pues obviamente, al proceso a acompañar, digamos, a un amigo en la parte de compra también de un vehículo como tal y te diste cuenta de pronto ese tipo de información en la cual puedes solicitar. ¿Ok?
Entonces, ¿qué sucede? Este proceso de búsqueda de información lleva tiempo. ¿Listo? Entre más robusta sea el proceso de decisión de compra, obviamente mayor tipo de información lo vas a requerir. Dentro de eso, pues obviamente mayor tiempo va a llevar y que de una u otra manera se va a necesitar. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? En esa búsqueda de información, pues se encuentran espacios obviamente que se dan, ¿no? Uno, la búsqueda antes de la compra y pues la búsqueda continua, ¿no? Que significa obviamente en procesos de toma de decisión para el proceso de consumo. Entonces, en la búsqueda, por ejemplo, antes de compra, ¿sí? Aparecen este tipo de especificaciones, ¿no? Los determinantes, motivos y resultados. En este caso, hablamos de determinantes, por ejemplo, como la participación en la compra, ¿no? Que es una búsqueda que aparece antes de la compra. El hecho que tú, por ejemplo, como te digo, hayas acompañado, por ejemplo, a un familiar, un amigo, un conocido a hacer el proceso de compra y él te da, digamos, un acervo informativo en el cual, por aspectos de aprendizaje y experiencia, pues obviamente puedes tener ya, ¿no? La información. ¿Listo? El ambiente de mercado, pues lo decimos desde el punto de vista de las herramientas que tienen las empresas para hacer los aspectos de carácter comunicacional o pues factores situacionales, ¿no? En cuanto a la parte de lo que te oferta exactamente tu lugar en el cual estás, ¿no? Y de qué manera pues te llega esa información, ¿ok? La parte tiene que ver con el aspecto de motivación, ¿sí? Tomar las mejores decisiones de compra, por ejemplo, esto tiene que ver con la búsqueda y sobre todo los resultados, ¿no? Aumentar el conocimiento del producto en el mercado, ¿sí? Mejorar la decisión de compra y mayor satisfacción con el resultado. ¿Ok? Entonces aquí aparece una búsqueda antes de la compra en ese sentido, pero también una búsqueda continua porque hay una participación con el producto. Por ejemplo, tú vas y visitas, por ejemplo, el lugar físico, preguntas al comercial, por ejemplo, en este caso, el precio, digamos, los materiales, puede utilizar, por ejemplo, digamos, en este caso, la solicitud de una ficha técnica y demás. Es más, incluso te pueden dar una manera a prueba del producto. El ejemplo en este caso es cuando tú compras un carro, por ejemplo, puede ser la prueba test drive que te dan de manera previa antes de que lo compres para ver cómo tú te sientes en el vehículo, por ejemplo. Y esto te ofrece un grado de experiencia, pero obviamente es de carácter, digamos, no de carácter tipo continuo, sino pues es un proceso obviamente dependiendo, ¿no? De las exigencias que en cierta manera tengas como consumidor y lo que en este caso el concesionario te pueda dar, por ejemplo, el caso del vehículo. ¿Ok? Pues es normal entender que esto se va a tener prácticamente de continuo porque habrán, digamos, en este caso, decisiones sobre las cuales sí se tenga que pensar mucho, ¿vale? Todo esto lo puedes poner perfectamente, ¿cierto? En un banco de información y el cual puedes buscar incluso poner, digamos, en función, digamos, niveles analíticos demasiado robustos para tomar decisiones demasiado congruentes, ¿no? Pero al final de cuentas, todo te llevará a un fin, a saber de antemano qué alternativas hay, ¿no? ¿Ok? Entonces, saber de antemano si se puede comprar en función, obviamente, de esa parte racional del análisis de la información. Bueno, para que lo tengan en cuenta. Entonces aquí aparece, luego de eso, la evaluación de alternativas, ¿no? ¿Por qué se necesita evaluar alternativas? Porque después de la parte de la información te va a aparecer, digamos, la alternativa A, B, C, D, E o F. Entonces, al convertirse en alternativas, tú no vas a decir, bueno, ¿cuál? ¿Sí? En esta parte, pues tienes que saber elegir, ¿no? ¿Cuál, aquella alternativa es mejor para ti? ¿Cómo lo puedes hacer? Pues sencillamente recorriendo a la forma de cómo clasificar los atributos que cada alternativa te presenta. Tengan en cuenta ustedes, y me imagino que en la parte de fundamentos de mercadotecnia les dijeron que un producto como un servicio tiene características, ¿no? Características desde el punto de vista tangible e intangible. Eso básicamente te genera unos atributos específicos sobre los cuales valorar ese producto o ese servicio. Perfecto. Cuando uno tiene básicamente el poder de la recolección de la información, que es el paso anterior, pues ahí uno lo que prácticamente selecciona son los atributos de cada una de las alternativas. ¿Para qué? Para que con base en esos atributos tú puedas hacer, digamos, la escogencia, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace aquí? Como lo dice en este caso la diapositiva, es la manera como el consumidor procesa su información para elegir una marca, un producto o un servicio. Así de sencillo cuando el consumidor procesa su información. Entonces, una cosa es recolectar información y otra cosa es procesarla y analizarla. Por lo general, cuando las compras son demasiado robustas, aquí lo aconsejable desde el punto de vista de la práctica para el consumidor es hacer una matriz, ¿no? De atributos para colocar, por ejemplo, en esa matriz unas calificaciones pertinentes y
pues obviamente vamos a tener en cuenta que aquel tipo de alternativa que tenga obviamente un tipo de calificación mayor en cuanto a los atributos es la que yo debo escoger. ¿Vale? Incluso aparecen un tipo de técnicas que en algunos casos se dan, por ejemplo, por los procesos de compra y que algunos replantean, es tratar de averiguar la mayor cantidad de información, ¿cierto? Y tener, digamos, eso como referente y luego de tener esa información simplemente tener en cuenta que si existe, digamos, una alternativa que contemple esa información o superior a esa, pues te quedes ya con esa siguiente en la parte para decisión de comprar. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, como para contextualizarlo, va a salir usted a comprar un vehículo y resulta que en este se da básicamente la tarea de averiguar, por ejemplo, por plataformas de carácter digital los precios, las características del vehículo que desea y se dirige a 2 o 3 concesionarios que de pronto puede estar en la ciudad. Listo. Con ese tipo de información o ese acervo informativo, mira, digamos, algún tipo de atributos en específico sobre los cuales va a tomar su decisión de compra. Pero con base en ello no va a decidir sobre comprar en los concesionarios que averiguó ni en las plataformas digitales donde también obtuvo la información, sino lo hace en diferentes lugares, ¿ok? Diferentes sitios, obviamente, de carácter donde se puede encontrar el vehículo que usted desea. Cuando lo encuentra y mira que en función tanto de la información que consiguió por la web, tanto la información que consiguió de los concesionarios que visitó son superiores, con esa alternativa se queda. ¿Sí? Esa es una mecánica, por ejemplo, ¿no? Por que se trabaja, pues obviamente en algunos casos, ¿sí? Y en otra, pues establecer lo que yo les digo, ¿no? Una matriz básicamente de atributos donde se puede desarrollar. Entonces, aquí lo normal es que siempre va a haber un proceso de elegir una marca, un producto o un servicio, en función, pues, de cumplir las expectativas que en cierta manera se tienen, ¿no? Entonces, ¿cómo se evalúa? Pues aquí lo dice el slide. La forma en que cómo se evalúan las alternativas de compra dependen del consumidor individual y de la situación de compra específica. Entonces, ¿depende de quién? Pues del consumidor individual. ¿Por qué? Porque dependiendo del grado de conciencia, raciocinio y sobre todo de la experiencia, aprendizaje que haya tenido obviamente durante su vida como consumidor, pues le servirá mucho, ¿no? Y si es un novato, pues obviamente cambiará la situación. Y dos, de la situación de compra específica. Una cosa es comprar algo económico, otra cosa es comprar algo costosísimo. Una cosa, por ejemplo, en este caso, es comprar, digamos, un apartamento, elegir la carrera que usted quiere estudiar, elegir el vehículo con el cual quiere estar, básicamente, ¿sí? O algunas que otras más condiciones, pues es algo diferente a querer comprar, por ejemplo, digamos, un par de medias, un par de zapatos, por ejemplo, en un momento determinado que lo requiera. ¿Listo? Entonces no digamos que los dos no comprendan alternativas básicamente en sí mismas, sino que en cuestiones de complejidad, pues obviamente comprar un vehículo es más difícil que comprar un par de zapatos, ¿vale? Es más, en este caso, pues obviamente llevará más tiempo el análisis de la información, ¿no? Para compra de un vehículo. Entonces, como lo dice el slide, ¿no? En algunos casos se realizan cálculos cuidadosos, ¿ok? En otros, pues obviamente se razonará de manera lógica y en otros mismos, pues los consumidores casi no evaluarán, ¿no? Lo harán simplemente por impulso, ¿ok? ¿Por qué? Porque es bueno. Entonces, tú tienes, por ejemplo, sed, quieres consumir agua, pues no encuentras un lugar donde tomar agua, pues lo que haces es comprar directamente, digamos, una botella con agua en una tienda determinada y no te va a dar complicaciones en analizar la alternativa A, B, C, D, E o F, porque te vas a morir de sed, sencillo, ¿ok? Entonces, el impulso te lleva básicamente a actuar. Entonces, esa es la situación, ¿no? ¿Por qué? Pues en cierta manera, dependiendo de la complejidad, es lo que vas a tomar como decisión. ¿Ok? Entonces, incluso en algunos casos a manera de intuición, ¿sí? ¿Ok? Para tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué nos dice el slide? Pues, además, en este caso, hay ocasiones en que se toman decisiones de compra por su cuenta. En otras se recurren a amistades, guías de consumidor, vendedores o asesorías. Por ejemplo, en el caso de los vehículos, se recurre mucho a asesorías. Por ejemplo, puedo asesorar de mi papá, de mi mamá, que en cierta manera han tenido experiencia en ello. Segundo, de un tío, de un hermano, por ejemplo, ¿cierto? O de un amigo. Y en últimas, por ejemplo, de personas ajenas, por ejemplo, como un mecánico, o incluso puedo pagar, por ejemplo, el proceso de peritaje para que me digan a ver si estoy haciendo bien una lección o no, por ejemplo. Miren, ¿sí? Entonces miramos, ¿no? Esos niveles de evaluación de alternativas. Y hay que tener en cuenta que en función de ese comportamiento, pues las empresas deben crear, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal si yo soy una empresa que vende vehículos y quiero evitar usted que gaste por un peritazgo en la parte de lo que tiene que ver en el análisis de los vehículos que estoy vendiendo? Por ejemplo, digamos, si es de segunda mano, pues tenerle la facilidad, por ejemplo, de ofrecerle a usted, digamos, en este caso, el atribuir, pues, digamos, el costo del peritaje, ¿cierto? Por ejemplo,
por cuenta de la empresa para que usted se sienta tranquilo en los procesos de elección, por ejemplo, del vehículo. Mire, es un diferencial que yo puedo dar, por ejemplo, ¿no? Cosa que en este caso, por ejemplo, ningún concesionario de vehículos de segunda mano lo pueden estar dando, ¿sí? Entonces se genera, digamos, una estrategia en esa parte, ¿ok? ¿Cómo qué? Como para atraer exactamente al consumidor, en este caso, que necesita un vehículo y que puede elegirnos a nosotros simplemente porque le damos ese valor agregado, ¿no? Entonces le pagamos el peritaje si usted nos compra el carro. Así de sencillo. ¿Listo? Para que se sienta tranquilo. Es un ejemplo, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, en este caso, ¿sí? Ese tipo de amistades, guías de consumidor o vendedores o asesorías, pues se necesita mucho, ¿no? Por eso es que cuando ustedes miran en un establecimiento que aparecen personas que quieren acompañar su decisión de compra, pues a veces uno lo siente como molesto, ¿no? Por eso es la parte de asesoría y de acompañamiento, en la parte sobre todo de carácter de venta, hay que saber entender, ¿no? En ese sentido, por qué las empresas hacen ese esfuerzo. Y cuándo se requiere y cuándo no. ¿Listo? Ahora, si bien, ¿qué nos dice en este caso la diapositiva? ¿No? Que el consumidor puede basar su decisión de compra en un solo atributo, ¿ok? Y sería fácil pronosticar por la decisión. Claro que sí. ¿Por qué hablamos acerca de ello? Porque si todas las cosas fuesen iguales y no tuvieran diferencias, sencillamente no habría complicación en elegir si es A, B, C o D. Cualquiera es buena, ¿correcto? Pero como las cosas en el mercado no son así, por ejemplo, lo que produce la empresa A, lo que genera la empresa B y lo que ha fabricado la empresa C, pues obviamente tienen básicamente algún diferencial. ¿Y qué hago que de pronto escoger A sobre B y sobre C? Pues algo que en cierta manera en cuestión de atributos tiene A que no tenga B y que no tenga C. Ahora, si bien aquí aparece un sentimiento como medio extraño en la parte de decisiones de compra, ¿no? Cuando miramos alternativas, y es que cuando tú decides, obviamente con base en la información, en tomar una alternativa en específico, a veces te sientes mal por no haber actuado en función de las otras alternativas que dejaste. ¿Sí? Esto viene a ser como una especie de costo de oportunidad, ¿no? Donde tú sacrificas el resto por escoger una en específico, ¿correcto? Las empresas deben trabajar también en esos sentimientos, entre comillas, ¿cierto? De dolor que tiene en este caso el consumidor cuando se siente mal por no haber tomado alguna de las otras alternativas. ¿Por qué? Porque de pronto tenía algo que en cierta manera la alternativa que escogió no lo tiene. ¿Ok? Seguramente porque cumple con la mayor cantidad de atributos, pero debe haber un atributo en específico que de pronto no se tenga. Entonces, te quedas preguntando cómo serían esas otras alternativas en función de ese atributo. Entonces, para evitar eso, las empresas tienen que trabajar. ¿Por qué? Porque la mente humana es eso, ¿correcto? Entonces, hay que entenderlo muy bien. Entonces, el consumidor lo elige, ¿no? Con base a atributos, ¿no? ¿Ok? Y la mayoría, pues, de los compradores consideran varios atributos para ello, ¿no? Entonces, todo dependerá de qué atributos tú le pones relevancia básicamente para la toma de compra, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Al final de cuentas, una persona que en este caso, ¿cierto? Supongamos, tenga dinero, pues si tenga la necesidad de consumir un alimento, pues va a decir obviamente el restaurante A, B, C, D, E o F, ¿cierto? Y con base en ello, pues hará de pronto sus consultas pertinentes para saber cuál es y en cuál de pronto reserva y en el cual de pronto va a pagar y se va a sentir tranquilo, ¿correcto? Entonces, miren que eso es una forma, ¿no? De esperar. Pero para la persona que tiene hambre y que no tiene dinero y que apenas tiene que comer, pues obviamente saber para de antemano que para ello tiene que subsistir, pues de que le den un bocado, con eso queda más que tranquilo, ¿no? Y no se va a poner, digamos, a saber de antemano si viene el restaurante A, B, C, D o E. Todo es bueno. ¿Ok? Entonces, aquí es necesario entender eso, ¿no? Como dice el slide. Si supiéramos qué importancia asigna el consumidor a cada atributo, se podría participar en su decisión de compra con mayor exactitud. Y claro que sí. Entonces, si yo reconozco en ese consumidor ese tipo de calificativos y cualificativos en cuanto a los atributos que tiene básicamente otorgados por él a un producto, yo podría trabajar en esa información para poder hacer que mi producto o mi servicio, ¿ok? Contenga lo más cercano a esos atributos en específico para hacer que yo sea el elegido de entre esas alternativas de compra. ¿Sí? Es lo que deben hacer las empresas. ¿Ok? Por eso es que se necesita investigar, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, con base en ello, pues podemos mirar de pronto este pequeño video. Hola, en esta oportunidad vamos a estar hablando de la evaluación de alternativas en compra, que se corresponde a una etapa del proceso de decisión del comprador en el que se utiliza la información recopilada en la búsqueda que se ha realizado en diferentes etapas
para evaluar diferentes alternativas en la categoría del producto que se está evaluando. Es un proceso muy complejo e involucra una serie de etapas que comienzan desde el reconocimiento de la necesidad, es decir, el establecer qué, cuánto y cómo necesitamos comprar algún material, producto o servicio, hasta las actividades posteriores a la compra, que tendría que ver con el servicio postventa, la importación, si es el caso, la traída, el abastecimiento como tal. Obviamente cada empresa va a tomar la decisión según sus propias necesidades que ella tiene. La empresa A, dedicada al mismo ramo que la empresa B, no necesariamente piensan igual, porque eso va a estar en función de sus propias estrategias. Involucrará además diferentes aspectos que deben ser tomados en cuenta para una elección efectiva, siempre teniendo como norte qué es lo que queremos ofrecer a nuestro cliente a los fines de ser más competitivos. Esta evaluación de alternativas comenzará con el análisis de la información recopilada de diversas fuentes de suministro, del cual tenemos que tener claramente establecido cuáles son las especificaciones, lo que estamos buscando, cuáles son nuestras metas de suministro, diferentes políticas de compra, de suministro, de inventario que podamos tener definido como empresa. Todo esto nos va a servir, me refiero a la información que hemos estado hablando, para poder evaluar las diferentes alternativas y su atractivo. Muchas empresas, y más concretamente algunos compradores, toman como base única el precio. El precio no debe ser el único factor. El precio obviamente es importante, pero si nos basamos solamente al precio, podemos estar tomando una decisión que aunque sea más económica, no sea la más conveniente para la empresa porque no cumpla con los requerimientos de la misma. Bueno, ahí quiero explicar un poquito en cuanto a esa noción de precio, ¿no? Y que es un atributo que en cierta manera los productos y los servicios tienen en el mercado y por los cuales también se presenta, digamos, como una base importante para la elección por parte del consumidor. Es que no siempre el precio da una razón firme en cuanto a los demás atributos que tiene básicamente esa propuesta de valor. Recuerden ustedes que una propuesta de valor es el producto o servicio, ¿no? Que genera una empresa y por la cual ha hecho un esfuerzo básicamente de poner toda esa cantidad de componentes ahí para poder atraer, digamos, a sus clientes y que ellos compren el producto o servicio, el cual pues prácticamente trabajó la organización. Entonces, cuando se le coloca un precio, muchas veces ese precio a veces tiene una referencia en la relación costo-beneficio muy importante para el consumidor. Por ejemplo, el tener, digamos, el precio bajo. Porque pues eso es lo que uno busca, ¿no? Como consumidor, o sea, pongámonos del papel del consumo en este caso, ¿sí? Uno quiere conseguir, digamos, algo excelente, completamente único, a precios completamente bajos. Esto es difícil de encontrar. Entonces, que hay que tener en cuenta que en los procesos de toma de decisión, solamente elegir por precio me puede llevar a cometer errores, ¿sí? ¿Ok? Y que de una u otra forma, pues me hará de pronto dejar de plano, pues otros atributos que en cierta manera pueden llevar, digamos, a buen fin la toma de decisión. ¿Ok? Por eso lo habla así en este sentido, ¿no? Entonces hay que tener muchos ítems para poder evaluar, pero que el precio no sea el único, ¿ok? Porque es normal entender que la referencia a precio, pues en parte, pues ofrece, digamos, como una alternativa más real para poder, digamos, finiquitar la compra, pero pues que en cierta manera a veces también podrá dificultarse. Por ejemplo, tomemos en este caso un vehículo nuevamente. Puede suceder que el vehículo, por ejemplo, que se necesita adquirir, si yo miro como atributo, por ejemplo, el precio que se encuentra, digamos, en la alternativa A, en la alternativa C y en la alternativa B, resulta que A es la mejor por el precio que tengo, porque me da perfectamente acomodado el presupuesto, y que si decido únicamente por saber comprarlo, pues puedo tomar comprándolo. Pero resulta que cuando hago la utilización del producto, este tipo de producto, pues como tal, que es un vehículo, no tiene algún tipo de especificaciones con las cuales yo me sentía tranquilo, lo cual va a hacer que me haga sentir como una mala decisión tomada. ¿Ok? Y esto pues ya tendremos que ver en los procesos de evaluación de la información como tal, donde pues en cierta forma pues estaríamos sesgando, ¿no? Demasiado mucho
a la parte de lo que tiene que ver con precios solamente para poder elegir algo, ¿correcto? Entonces, ojo con ello, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Por eso es que aquí hay que tener esos aspectos de conocer todos los atributos en función de lo que uno esperaría básicamente un producto o un servicio que tenga en el mercado. ¿Listo? Sigamos escuchando un poquito más para que lo tengamos en cuenta. Es decir, por ejemplo, en flexibilidad, en capacidad de respuesta, en tiempo de suministro. eh, no nos sirve de nada comprar más barato o con mayor tiempo de pago si esto no satisface los requerimientos finales de la empresa. De allí que hay que tomar en cuenta los requerimientos de la empresa, no solamente el tiempo de pago y no solamente el costo, sino todos aquellos factores que puedan ser importantes, empezando por las especificaciones del producto que deben estar claramente definidas. Y claro que sí, ¿no? Miren que cuando una empresa necesita hacer procesos de compra y tiene que evaluar alternativas, por ejemplo, si lo hace por precio y se va por el precio más bajo, puede estar olvidando, por ejemplo, digamos, tiempos de entrega, por ejemplo, ¿correcto? Entonces resulta que es más económico porque de pronto los tiempos de entrega los hace a más plazo. Entonces nosotros necesitamos, digamos, en 15 días y resulta que encontramos una alternativa con un precio más bajo, pero nos lo entregan en 20, 25 días, pues no se acomoda, ¿no? Y si nos volvemos, digamos, entre comillas, miopes a los demás atributos, el hecho de haber comprado, por ejemplo, más barato puede llevarnos a tener, digamos, problemas de carácter, por ejemplo, de abastecimiento. Miren que en eso tenemos que trabajar desde el punto de vista, obviamente, de la información para poder hacer un proceso de valoración como parte de la compra, ¿no? Aquí en este caso, el ejemplo que se está hablando es de una compra corporativa, ¿ok? De una compra hecha por una empresa y que en cierta manera se convierte en proceso analítico de la evaluación de alternativas en cuanto a la información receptada, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Si estamos evaluando diferentes alternativas de suministro, es importante tener claro cuál es la actitud del usuario final. Por ejemplo, si estamos hablando de una empresa comercializadora, el departamento de venta puede participar en la decisión. ¿Es necesario tomar en cuenta su punto de vista? Seguramente sí, porque nuevamente tenemos que satisfacer las necesidades de la empresa teniendo en cuenta todos aquellos factores críticos del proceso donde será utilizado. Por ejemplo, si es en el área productiva, si es en el área de ventas, tener en cuenta todos aquellos aspectos que van a influenciar allí. ¿Se gustará al cliente final el producto? Por ejemplo, ya no me refiero al usuario, sino al cliente que va a adquirir el producto en una empresa comercializadora, en una empresa productora, contribuirá al rendimiento de las máquinas. No olvidemos, debemos tener en cuenta todo que persona que participa en el manejo del producto a los fines de poder manejarlo de manera adecuada. Por ejemplo, deseamos comprar un producto, a lo mejor el mismo producto con un empaque diferente, ya que podemos ganar más dinero con eso, nos puede salir más económico. Ajá. ¿Y el área de almacenes y bodega está preparada para manejarlo? ¿Se cuenta con los equipos para eso? Es decir, no podemos tomar decisiones individuales sin tomar en cuenta todos los factores que puedan ser importantes según el proceso donde se está utilizando el producto. Ok, entonces, ¿qué podemos determinar? Y, digamos, en este caso de las compras por una empresa hacia otra empresa, pues hay que tener en cuenta los aspectos de carácter de políticas de compra, ¿sí? Para saber de antemano cómo esa compra se va a acomodar a esos atributos que en cierta manera le van a dar como calificación importante para poder elegir la mejor alternativa, ¿correcto? Miren que estos aspectos desde el punto de vista corporativo son algo un poquito más complicados porque la decisión no la toma un solo, entonces la toman diferentes instancias. En este caso, incluso la parte presupuestal puede hablar mucho de ello, ¿no? Porque puede gustar mucho, digamos, por ejemplo, el proceso de aprovisionamiento de una empresa, pero que no se acomoda el presupuesto, pues obviamente no se puede hacer la compra porque estaría tomándose, digamos, en función de algo completamente contra la política financiera, por ejemplo, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede?
las empresas siempre van a desarrollar, ¿no? Esos aspectos de solicitudes y que hay que tener en cuenta que para volverse proveedor, por ejemplo, para una empresa, entre más uno haya estudiado esos niveles de necesidad y se acomode a ese tipo de atributos, pues obviamente la va a tener más fácil, ¿no? Porque se va a acoplar de manera directa nuestra parte corporativa con la parte corporativa, en este caso del cliente, para poder obviamente el proceso de conexión. ¿Entre qué? Entre las políticas de abastecimiento y las políticas de compra. ¿Vale? Para que lo tengamos en cuenta. Escuchemos un poquito más al respecto para que vayan entendiendo un poquito acerca más de las decisiones de compra, en este caso corporativas. Una vez que tenemos claro cuál es el desarrollo de proveedores que queremos realizar, vamos a estar contactando a todas aquellas empresas que nos pueden suministrar los materiales y servicios de acuerdo a nuestras especificaciones que debemos tener claras previamente. Para ello debemos entregar formatos adecuados y detallados donde se deban describir todos aquellos requisitos, especificaciones que nosotros necesitamos, tamaño, cantidad, fecha de entrega, lugar, surtido, invitando a los posibles proveedores a que nos hagan una presentación o nos entreguen una cotización, según sea el caso. Eh, no solamente los actuales, sino futuros. Eh, recuerden, hemos podido conocer cuáles son las necesidades internas de la empresa, cuál es el mercado de proveedores. Juntando estas dos cosas, si nosotros hacemos la solicitud de forma adecuada, lograremos establecer qué es aquello que estamos necesitando para hacer la solicitud de acuerdo a lo que se requiere. Para poder evaluar entonces todas las propuestas que estamos buscando, debemos tener en un solo instrumento un cuadro comparativo, por ejemplo, donde podamos tener claramente definido cuál es el precio de cada una de las alternativas, en qué condiciones, qué términos de pago, cuál es el rendimiento del producto, si es necesario conocerlo, en algunos casos no hace falta, pero en otros sí, su productividad, cuál es la relación calidad-precio, es decir, cuánto estamos pagando en función de la calidad que estamos recibiendo, la reputación de la empresa como suplidor en el mercado, cómo es nuestra relación con ella, si es una empresa nueva, si tiene tiempo con nosotros, cuál es su estabilidad financiera en función de un posible negocio futuro, la reputación técnica de la empresa en función de los productos que entrega y su calidad, y la confiabilidad de esta empresa. Si es proveedor nuestro ya la conoceremos directamente, pero a través de conocer con referencias que podamos obtener, establecer en el mercado cuál es su posible confiabilidad y cómo podemos prepararnos para lograr el mejor cometido. Bueno, ok, en resumen, entonces estamos hablando de un proceso analítico. ¿Listo? Como yo les explicaba al inicio, entonces, en el caso de las empresas públicas se hacen pliegos de solicitud, obviamente, a los proveedores. Se publican exactamente de manera pública, valga la redundancia, pues decirlo ahí, para que ellos tengan acceso a esa información y puedan llenar, digamos, una ficha, ¿no? Y con base en ello hagan llegar, en este caso, las propuestas y con esas propuestas, obviamente, permitan tener la información para que se pueda hacer el análisis de atributos y con base en ello, pues tomar, digamos, qué alternativas se tienen y desechar aquellas que en cierta manera no contemplan, ¿correcto? Esto en la parte pública, pues se hace, ¿no? ¿Ok? Para tenerlo en cuenta. En la parte privada también se puede solicitar, ¿no? Ese tipo de información. Ahora, si lo llevamos desde el consumo individual, también podemos hacer lo mismo, ¿cierto? Sino que en este caso no vamos a solicitar, digamos, a proveedores, en este caso, digamos, la información, tenemos que ir por ella porque pues de pronto podemos hacer, si es que existe algún tipo de canales previstos para ello, por ejemplo, de hacer cotizaciones, si vamos a comprar un vehículo, por ejemplo, de pedir a un concesionario que nos lo envíe mediante correo, mediante algún tipo de comunicación especial que nos llega de manera formal, la propuesta de valor para poder analizar todos esos atributos que tenemos, ¿no? Es un ejemplo.
Entonces, miren que aquí cuando hablamos de alternativas, todo está en función básicamente de la información, de cómo esa información yo la voy a clasificar, la voy a analizar y con eso obtengo resultados. ¿Para qué? Para tomar alternativas posteriores, ¿vale? En ese sentido, pues entenderemos que se van a tener, digamos, muchas ventajas porque pues la decisión que se tome pues será la más acertada, ¿no? ¿Ok? Bueno, jóvenes, entonces por ahora vamos a hacer un pequeño descanso para podernos encontrar a las 4:35. Vamos a parar aquí